El representante del presidente interino venezolano, en España, insistió en una entrevista con DW para afirmar que no era Guaidó contra Maduro, sino un conflicto entre los demócratas y los usurpadores. Antonio Eccarri es un embajador sin embajada. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, recibe a DW en el distrito madrileño de Salamanca, en una oficina que un círculo de empresarios le encomendó para llevar a cabo una misión de representación diplomática atípica y por la cual el derecho internacional no tiene mucho. La legación chavista está muy lejos de esta rica zona de Madrid que alberga muchas otras embajadas. Ya a pocos metros de aquí, en la acera opuesta, se encuentra el imponente edificio de los Estados Unidos, Eccarri, del Partido Acción Democrática. En esta entrevista, un endurecimiento de la presión sobre el régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Después de semanas frenéticas, la situación en Venezuela parece estar entrando en un callejón sin salida. ¿Cómo valoras la situación actual? Antonio Eccarri, quien haya pensado que se iba a hacer fácil y rápidamente, no conoce la realidad venezolana. La situación de crisis ha llegado a la cima de una compleja emergencia humanitaria. Pero la urgencia, el deseo de que los problemas se resuelvan lo más rápido posible, hace que algunos piensen que la salida también es rápida. En Venezuela, esto no es fácil porque nos enfrentamos a un régimen, por ejemplo, apoyado por armas de fuego. Y los rifles son manejados, al menos en la cúpula, por personas que tienen los asuntos más importantes del país. Es muy difícil debilitar eso. Este 1 de mayo, Guaidó organizó una gran manifestación para exigir un cambio. ¿Qué esperas lograr con otro día de movilización? Lo peor que se puede hacer en un régimen totalitario es quedarse en las casas. Tienes que salir a la calle, la gente tiene que demostrar, no solo adentro, sino también en otras partes del mundo. Se organiza un acto en la Plaza Colón para mostrar la solidaridad de los venezolanos de la diáspora. ¿Qué deben hacer los países como España o Alemania, que han reconocido a Guaidó como presidente interino, para ayudar a encontrar una solución a esta crisis? España y Alemania, al igual que otros países, deberían unir fuerzas para, por un lado, fortalecer las sanciones impuestas a las más altas personalidades del régimen. Estos países han logrado algo que tiene prioridad sobre el apartheid de Sudáfrica, que es enfrentar un régimen de oprobio similar al que experimentó Venezuela. Esto es algo que debemos agradecer, pero nos gustaría ver una acción más vigorosa. ¿Qué quieres decir con acciones más energéticas? Que los embajadores venezolanos sean reconocidos definitivamente, ya sea no solo un reconocimiento al gobierno, sino también a su representante. Y, por supuesto, terminan declarando persona non grata para usurpar a los embajadores que se encuentran en esos países. En cierto modo, mantener una relación con este gobierno usurpador de Venezuela no debería existir. Las elecciones generales celebradas en España el domingo dieron un golpe a algunos de los sectores de derecha más beligerantes contra el chavismo. ¿Crees que afectarán el papel de liderazgo del país ibérico en la crisis venezolana? En primer lugar, creo que las elecciones de ayer fueron un éxito para la democracia. Para nosotros, los venezolanos, ver un proceso electoral impecable es una fuente de envidia. Desde un punto de vista político, los partidos políticos españoles han mostrado su solidaridad con nosotros por una razón, porque son demócratas. Los demócratas están en solidaridad con los demócratas. Y no vemos que la posición española hubiera cambiado si los resultados de las elecciones hubieran sido diferentes. Washington reveló hace unas semanas que había discutido con Madrid la posibilidad de que España se convirtiera en una especie de refugio para algunos desertores de Chávez. ¿Crees que sería posible? Lo que queremos es que esta pesadilla venezolana termine lo antes posible. Aceptamos cualquier solución que facilite este proceso, especialmente si evita la resolución de conflictos. Sin embargo, hay que decir que permitir que Venezuela abandone a las personalidades del régimen que no están involucradas en crímenes de lesa humanidad, corrupción o narcotráfico es una cosa, pero la impunidad es otra. Signo de interrogación abierta. ¿Ha mantenido contactos con las autoridades españolas al respecto? Ese problema no es algo que hayamos logrado. A pesar de los altibajos políticos, España ha tenido grandes intereses económicos en Venezuela. El régimen de Maduro ha sido un importante cliente para la industria armamentista española. ¿Crees que estos intereses juegan en contra de tu papel de mediador? Creo que un país profundamente democrático como España nunca dará más importancia a los intereses económicos que a los intereses humanitarios.
Aquí hay quienes critican lo que hace precisamente en lugares como Arabia Saudita. Bueno, pero en nuestro caso no lo percibimos así. Además, España se ha dado cuenta de que la actitud del gobierno venezolano no depende de la política española. Siempre perseguirán al capital privado por su concepción estatista. Lo que creo es un cordón sanitario contra esta tiranía, como se hizo con Sudáfrica en ese momento. ¿Te preocupa que países como España hayan armado esa tiranía? Creemos que la tiranía ha sido armada por cubanos. Es el régimen cubano el que incluso tiene tropas en cuarteles en Venezuela. Eso es lo que denunciamos. España es el principal receptor de solicitudes de asilo de venezolanos en Europa. Sin embargo, la tasa de concesión de este estado sigue siendo muy baja. ¿Crees que Madrid aún no ha puesto sus pilas al respecto? Entendemos la situación en España, que no solo enfrenta la llegada de la inmigración venezolana, sino también de África o Asia, e intentan dar una respuesta dentro de sus posibilidades. Y han hecho algunos progresos, como por ejemplo con respecto a los pasaportes vencidos, que se han considerado válidos a los fines de los procedimientos administrativos internos. La situación actual plantea muchas dudas sobre la situación tanto de Guaidó como de sus representantes. ¿Le preocupa quedarse en un limbo legal y político si todo este problema no se resuelve pronto? En absoluto, creemos que esto se va a resolver, que se está resolviendo. Entendemos que nuestra situación como representantes del presidente es transitoria, pero esperamos que se resuelva muy pronto, independientemente de lo que esté sucediendo en Venezuela. En Estados Unidos ya le dieron a nuestro representante el estatus de embajador, lo mismo ha sucedido en Colombia. Si no sucede nada, si ese cese de la usurpación que está solicitando para comenzar la transición a elecciones libres no comienza, ¿qué puede hacer Guaidó? No es Guaidó, es la sociedad venezolana. Esto no va desde Guaidó contra Maduro. Es entre los demócratas y los usurpadores. El gobierno de Maduro no tiene futuro. Ese gobierno va a caer, ya sea por los medios electorales y democráticos que pedimos o por cualquier otro medio. Y eso significa que esperamos que no sea así, porque no queremos que se derrame sangre. Pero cuando un régimen como ese, una tiranía de esa naturaleza oprobiosa, se cierra a la democracia, nada puede suceder. Cuando los venezolanos puedan ajustar las cuentas al espíritu de Hugo Chávez, Luis Chataing será uno más en la alineación. Y no por razones obvias porque lo censuraron en su país, porque tuvo que mudarse a Miami con su familia o porque extraña la calidez de su gente y también hace cosas tan simples como ir a Puerto La Cruz, Margarita, Valencia, Maracaibo, se detiene en una gasolinera y es uno de los suyos. El chavismo determinó el curso de su profesión de una manera que no tuvo entre sus proyectos. Comencé en esta profesión hace 27 años en la radio con el objetivo de hacer que el humor apolítico fuera lo más universal posible, pero Hugo Chávez ganó la carrera y tuve que subirme al barco para tocar los eventos de los venezolanos en nuestro país. Enterré la cuestión política con ironía, sarcasmo, herramientas para que los oyentes que me escucharon me hagan hacer este tipo de humor, un humor político, dijo en una entrevista. En el Nuevo Herald, quien proviene de una familia de destacados arquitectos de Venezuela, se define no solo por lo que le interesa, soy un opositor, soy padre y soy Aries, dice, sino por lo que no es. Yo no soy un atleta, no soy indiferente. La política actual es un vínculo muy importante entre las personas que me siguen y, para mí, es un compromiso como venezolano, con mi país, sin importar cuánta gente pueda complacer cuando estoy dedicado a este tema, dijo, respondiendo a la pregunta de cómo conectarse con el público. Este compromiso le permite sentirse útil, admite, pero tiene un precio. Cada mañana, pasa 4 horas escribiendo guiones para el programa Conectados, que transmite en las redes sociales, incluido su canal de YouTube, que tiene cerca de 240.000 suscriptores. Tengo que escuchar toda la barbarie que emana de las plataformas oficiales de Venezuela, todos los discursos de Maduro, todos los programas de Diosdado Cabello, es absurdamente intenso, dice el esfuerzo que lo deja como un accidente humano que se arrastra en el suelo pidiendo ayuda. Prometió que cuando todo haya terminado, invertirá en su propia estatua, que instalará en su jardín. Voy a saludar por todo lo que he sufrido mientras escucho toda esta mierda, dijo, y mientras premiaba a los representantes de la dictadura a través del humor, también aspira a trabajar con ellos. Temas universales. Chataing está listo para regresar a Venezuela en caso de un cambio de gobierno porque él quiere ofrecer su contribución.
La transición será difícil y todos tendremos el entusiasmo de participar e inspirar a otros a participar, y al mismo tiempo tendremos que entender que los cambios no sucederán, dice. El escenario que estos asesinos nos dejan es realmente apocalíptico y creo que no estoy exagerando, pero la voluntad es y solo la idea de sacarlos es emocionante, dijo, señalando que el presidente interino, Juan Guaidó, representa la esperanza, hace que la gente vuelva a creer. El actor concluye que las tres palabras que definen al venezolano son gay, coherente y perseverante.